Ya. Muy bien, oramos. Listo. Padre, queremos darte las gracias por la bendición que nos da de poder recibir la enseñanza, Señor, a través de estas plataformas en Internet. Queremos pedirte que dé sabiduría a Nelson para poder enseñar el libro de Juan, capítulo 18, y pedimos también, Padre, que nosotros podamos tener esa capacidad de recepción de la palabra para que podamos no solo recibirla, sino también discernirla y llevarla a la práctica. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están conectados. Pedimos que les permitas a ellos, Señor, tener una concentración en la clase. Te agradecemos y pedimos tu bendición, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Pues bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias porque ya estamos aquí en nuestra clase del capítulo número 18 del libro de Juan. De verdad es una bendición para mí tener esta compañía de estudio bíblico y hoy vamos a un capítulo bastante difícil. La verdad hemos venido estudiando sobre Jesús, viendo todo lo que él ha hecho, todos los milagros, todas sus enseñanzas y todo. Hoy vamos a cambia ya el libro de Juan, cambia la dinámica, pero vamos a seguir aprendiendo exactamente de lo mismo. Vamos a seguir estudiando exactamente lo que dijo Jesús y ver qué podemos aprender de él y aplicar a nuestra vida. Entonces, vámonos directamente a compartir pantalla y vamos a comenzar con el libro de Juan. Juan capítulo 18 y vamos a iniciar. Usualmente lo que hacemos es damos una breve introducción y nos vamos directamente a leer el pasaje. Ahora no va a ser así. ¿Por qué? Porque yo quiero que estemos seguros antes de conocer el texto de a quiénes nos vamos a encontrar. Y los que ya leyeron el texto, pues ya se adelantaron, está perfectamente bien. Muchos hemos leído muchas veces el texto, pero tal vez no sabemos exactamente quiénes son los personajes que están en este capítulo. El personaje principal siempre va a ser Jesús y está acompañado de sus discípulos. En esta ocasión vamos a encontrar a otros personajes y yo les voy a dar, antes de la primera lectura, les voy a explicar un poco quiénes son estos personajes. ¿Por qué? Tal vez ahorita nada más identifiquen el nombre y ya luego vamos a ver quién es y después lo vamos a ubicar en el texto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, vamos a pasar directamente a estudiar otros personajes. Entonces, primero, mi primer otro personaje se llama Anás. ¿Y quién es este personaje que se llama Anás? Ahí nos dice que fue nombrado sumo sacerdote alrededor del año 6 después de Cristo por el gobernador romano, por el gobernador romano de Siria, Quirino, y ocupó el cargo hasta el año 15 después de Cristo. Aunque fue destituido, siguió siendo el poder detrás del trono. Su poder se evidencia en el hecho de que 5 de sus hijos y su yerno Caifás ocuparon el puesto de sumo sacerdote, consolidando una dinastía sacerdotal. Su riqueza y posición lo hacían un líder de la aristocracia judía muy aliado a las autoridades romanas y era un fuerte opositor a Jesús. Entonces, ya aprendemos lo primero de Anás. Era el patriarca, digámoslo así, era em, esa persona que está detrás del poder, moviendo los hilos de el que está adelante. Vemos que tenía 5 de sus hijos, fueron sumos sacerdotes, pero también vemos que su yerno, Caifás, que es el que vamos a aprender un poco más adelante, es el sumo sacerdote en la actualidad.
Pero ya vamos a ver a dónde llevan primero a Jesús y cómo podemos entender. Recordemos, ¿quiénes eran ellos? Eran los sumos sacerdotes. Y quiero que ustedes me digan a qué se dedicaba un sumo sacerdote, porque a veces decimos las palabras y no las entendemos muy bien, o tal vez alguien las entiende súper bien y nos puede ayudar a los demás a explicarlas. ¿A qué se dedica un sumo sacerdote? ¿Y cuál es la influencia de este? Adelante, mi hermano Alfonso. Bueno, en ese tiempo los sumos sacerdotes estaban a cargo de la dirección del templo, eran los que coordinaban toda la actividad dentro y fuera del templo, en el patio también de los sacrificios. Entonces, pues era tal su influencia sobre el pueblo, dado que eh, todos los pecados se manejaban por medio de los sacrificios. Entonces, obviamente que tenían ahí un poder, ¿no?, sobre el pueblo, porque de alguna manera, como hoy en día vemos, muchas veces dicen, te voy a excomulgar, ¿no? Entonces, era tanto el poder de estas personas que sí manejaban al pueblo a su antojo. Ujú. Le hago una pregunta, mi hermano Alfonso. ¿Era Sí. un cargo político o era un cargo espiritual? Eh, de los dos los Ajá. llevaban a cabo porque por ellos pasaban también las sentencias, porque así lo dictaminaba la ley. Ellos podían decir apedréenlos o expúlsenlos. Ujú. Aunque originalmente el cargo era meramente espiritual. Es Como dijo, correcto. como bien dijo mi hermano Alfonso, eran los encargados de todo lo referente a la iglesia. Y vemos que a pesar de que se era un puesto totalmente, entre comillas, espiritual, termina siendo un cargo con mucha política. Y vemos que está muy politizado porque el que manda atrás bambalinas es Anás. Pero 5 de sus hijos lograron llegar a ser sumo sacerdote y también su yerno. O sea que 6 de sus familiares terminaron teniendo ese puesto de sumo sacerdote. Había muchos sacerdotes en la iglesia, los cuales apoyaban, trabajaban y todo, pero el sumo sacerdote era el encargado final, digámoslo así, de tomar todas las decisiones referente a la iglesia en ese tiempo y también algunas cosas por costumbre ya más políticas. Y vemos que, como aquí en la definición nos lo dice, tenía cierta amistad con las autoridades romanas y era un fuerte opositor a Jesús. Imagínense, habíamos hablado en clases anteriores que si Jesús hubiera llegado, o sea, si los sacerdotes, si la iglesia de aquel tiempo en Israel reconocía que Jesús era Jesucristo, o sea, que Jesús era el Mesías, tendrían que quitarse ellos, perder el poder básicamente y dárselo a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús llegaba a ser el rey, llegaba a ser el sumo sacerdote, llegaba a ser la autoridad suprema de Jerusalén, de todo Israel. Entonces, ahí el que más perdía ya vimos quién era, que es nuestra principal, bueno, nuestro punto número 1 aquí, Anás. Anás era el que manejaba toda la autoridad, había acaparado esa autoridad, casi que monopolizado y el principal opositor de Jesús. Qué raro que alguien tome el poder y que no lo quiera soltar. Entonces vemos que esto se daba desde los tiempos atrás y obviamente estaba en contra de Jesús porque Jesús decía la verdad. Y ese era el principal problema de él. Pero él no estaba solo, entonces vamos a ver a nuestro siguiente otro personaje es Caifás y lo relacionamos porque acaba de aparecer con nuestro personaje anterior. Dice su nombre completo era José Caifás. Fue sumo sacerdote judío desde el año 18 después de Cristo hasta el 36 después de Cristo.
un mandato inusualmente largo para la época, lo que sugiere una buena relación y cooperación con el poder romano, incluido Poncio Pilato. Pertenecía a la secta de los saduceos y era yerno de Anás, quien influía enormemente en sus decisiones. Fue el que precedió el juicio formal judío contra Jesús, acusándolo de blasfemia. Él fue el que básicamente propuso acusar a Jesús de blasfemia y el principal que estaba llevando esto a cabo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que era el yerno de Anás y obviamente todos se llevaban bien con Roma, Poncio Pilato. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias, hermano, para añadir algo con lo de Anás, ¿verdad? Porque dicen Anás, qué raro, pero si ya estaba Caifás, ¿y por qué los dos toman como sumos sacerdotes? Bueno, dice, Anás fue sumo sacerdote desde el año 6 después de Cristo, como usted lo dijo, hasta que los romanos lo depusieron en el 15 después de Cristo. Tiempo después los romanos nombraron como sumo sacerdote a Caifás, su yerno, quien ocupó ese puesto desde el 18 al año 36 o 37 después de Cristo. Según la ley judía, el cargo de sumo sacerdote era para toda la vida. Por lo tanto, muchos judíos consideraban que Anás continuaba siendo el sumo sacerdote y así lo llamaban. Aunque Anás tenía mucha influencia entre los judíos, Caifás tomaba las decisiones finales. Amén. Ok, gracias, mi hermano Roberto. Ahí vemos que era hasta la muerte, ¿verdad? Una vez nombrado y seguía, pero en este caso quitaron a Anás y pusieron a Caifás y por eso es que estaba esta como doble representación, ¿verdad? El que tenía la autoridad, digámoslo así, por tiempo era Anás, pero el que tenía la autoridad directa era Caifás. Y, ok, vamos a nuestros primeros dos, pero luego sigue Malco. Dice, su nombre es de origen hebreo, Malak, que significa rey o consejero. Juan es el único evangelista que da su nombre. El hecho de ser el siervo del sumo sacerdote lo sitúa en una posición de servicio directo a la máxima autoridad religiosa. Su presencia en el huerto sugiere que formaba parte del grupo enviado por los líderes religiosos para asegurar el arresto de Jesús. Su curación por Jesús mencionada en Lucas 22:51, no en Juan. Ahí puse esto porque es importante decir y aclarar que esta parte de la historia es narrada en los 4 evangelios, más solamente estamos viendo desde el punto de vista de Juan. Pero hay muchos otros evangelios que van agregando a la historia. Entonces, algo que se agrega a la historia más en particular es en Lucas 22:51, que es donde Jesús le cura la oreja a Malco. ¿Ok? Entonces vemos que los que llegan a arrestar, bueno, aquí ya me estoy adelantando en la historia, ¿verdad? Ahorita nada más estamos viendo personajes, pero este Malco llega como parte es siervo del sumo sacerdote, entonces llega de parte de los israelitas. Ya vamos a ver, cuando leamos la historia, vamos a ver quiénes más llegan al arresto de Jesús. Ok, el siguiente es Poncio Pilato. Creo que este es el más famoso de todos. Creo que ya todos en las obras de teatro y en todas partes vemos a Poncio Pilato. Creo que es el más famoso de todos los personajes que hemos estudiado hasta el momento. Fue el prefecto de Judea desde aproximadamente el año 26 después de Cristo hasta el 36 después de Cristo. Bajo el emperador tibetano como gobernador era responsable de mantener el orden, la administración judicial y la recaudación de impuestos. Históricamente es conocido por ser un hombre con una reputación inflexible, a menudo insensible a las tradiciones judías y por su mano dura. Su figura ha pasado a la historia como el juez que presenció a Jesús a la presenció a Jesús a la crucifixión a pesar de su convicción de que era inocente. Tenemos la parte ahora ya de Roma.
Poncio Pilato era el gobernador romano y vamos a ver que llegan a él porque solamente él es el que podía dar la pena de muerte. Por eso llegan hasta él. Ok, entonces ya veamos. Ah, y el último, Barrabás. Este está ahí bueno, Dios sabe por qué hace todas las cosas, ¿verdad? Pero tenemos a Barrabás, que su nombre significa hijo del Padre. Era un criminal notorio, culpable de crímenes graves, insurrección, asesinato y robo, que atentaba directamente contra la autoridad romana. Para algunos judíos pudo haber sido visto como un héroe revolucionario por oponerse a Roma. Su elección por la multitud en lugar de Jesús es un contraste profundo. El pueblo escoge a un criminal que busca un reino terrenal y violento y rechaza al rey de la verdad, cuyo reino no es de este mundo. Aquí tenemos a Barrabás, que es un revolucionario, pero también era asesino y ladrón. Y ya sabemos, ¿verdad? También es uno de los personajes famosos de la historia, que fue el que terminó siendo liberado en vez de Jesús. Pero aquí nada más nos enfocamos en el personaje y vemos que era un revolucionario, que era asesino y ladrón y que tal vez por eso la gente lo conocía también, ¿verdad? Pero obviamente la gente conocía más a Jesús y por eso, bueno, toman la decisión que toman, motivado por los sacerdotes. Bueno, ya vámonos a la historia, ya hablamos bastante de los personajes. Ahora sí, cuando leamos la historia, vamos a entender un poco mejor. Entonces leo la historia. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, que fue todo lo que leímos en Juan 17, la clase pasada, que si no lo han estudiado, vale mucho la pena que se regresen a la clase pasada a estudiarla, estuvo muy buena. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús había reunido con sus discípulos, allí con sus discípulos. Versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que se convirtiera de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera
a la puerta, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reunieron todos los judíos, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntáis a mí? Preguntad, pregunta a los que han oído y que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Y llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusaciones traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. 31. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato. Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y todo esto he venido al mundo. Y para todo esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis que pues os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Ok, hasta aquí llega el capítulo, tiene 14 versículos. Y quisiera preguntarles a ustedes en la primera lectura, ¿qué fue lo que más les llamó la atención? Sabemos que hay muchas cosas dentro de la crucifixión, bueno, mejor dicho, del arresto de Jesús. Nos ponen otro tema que es que Pedro niega a Jesús 3 veces, ¿verdad? Ahí tenemos esa anécdota que ya vamos a ver también porque tiene su relevancia y eh,
bueno, ¿qué les llama a la atención a algunos de ustedes? ¿Cuál fue el tema? Adelante, Minor. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Pues considero que en esta primera lectura pues me llama la atención de que eh, la humanidad muerta no puede distinguir el salvador de su alma entre elegir a Jesús, sino eligen lo peor, ¿verdad? Entonces es lo que me llama la atención de la humanidad, que está en la oscuridad, pues no saben quién elegir, ¿verdad? Entonces es lo que me llama la atención y, abandonan una salvación tan grande como no elegir a Jesucristo. Amén, hermano. Gracias, mi hermano Minor. Y ahí a mí me queda, por eso estos pasajes no muy me gustan a mí. O sea, hay que estudiarlos, hay que aprenderlos todo, pero es un tema difícil para mí, porque como dice Minor, bueno, ahí para ellos se les hizo fácil, ¿verdad? Dijeron, no queremos a Jesús, queremos a Barrabás y por favor liberen a Barrabás. Entonces, para ellos estaban muy seguros. Y lastimosamente para todos, o sea, por el plan de Dios, esto tenía que suceder, esto tenía que pasar. ¿Queremos ahora el mal para Jesús, digámoslo así? Obviamente no, nadie me va a decir que sí, pero es un tema complicado. Son cosas, esto tenía que pasar e inclusive el mismo Jesús lo dijo. Adelante, mi hermano Roberto Méndez. Sí, gracias. A mí me llamó mucha atención el versículo 8. Bueno, en el 7 es cuando llegan a preguntarle a él, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. ¿Verdad? Entonces Jesús le respondió, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Al decir dejad ir a estos, se está refiriendo a los discípulos, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos que el buen pastor siempre protege, pues, a los suyos, ¿verdad? Y inclusive en una hora tan difícil, ¿verdad? Porque ya imagínense, y era la muerte, ¿verdad? Y siempre los Sí, protegió. ahí tenemos a Jesús a punto, bueno, ya mejor dicho, siendo entregado, siendo arrestado y aún él pensando en sus discípulos. Dice, yo no quiero, versículo 9, para que se cumpliese aquello que ha dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces, él sigue cuidando a sus discípulos, sigue cuidando a sus discípulos, a pesar de que él sabe que le toca entregar su propia vida. Y antes que el siguiente levante la mano ahí, yo quiero decir algo que me llamó la atención. A mí me llamó la atención mucho versículo 6, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Imagínense el poder de la palabra de Jesús. Por esa misma boca, por esa misma palabra, fueron creados los cielos y la tierra. Por esa misma palabra se hicieron los animales y los montes, los astros, todo se hizo por el poder de la palabra de Dios. Y ahora Él dice, yo soy. Imagínense los que estaban enfrente, ¿verdad? Con unos palitos y con unos, no sé, unas espaditas de metal. ¿Qué es eso ante Dios? ¿Qué es una lanza, un escudo y una espada ante Dios? Bueno, esas son las armas que yo me imagino que tenían, ¿verdad? Porque no dice la Biblia. Pero llegan a arrestar a Dios mismo con, con armas físicas terrenales y no solamente con la palabra. Dijo, yo soy, ni los trató de ofender, ni les dijo nada, simplemente les dijo, yo soy. Y pum, que se caen. O sea, yo me imagino que ahí las piernitas les temblaban así, pum, se les aguadaron las piernitas a todos, a los soldados romanos y a los que iban también judíos. Imagínense el poder de la palabra de Dios. Eso me gustó mucho a mí. Mi hermano Alfonso y después mi hermano Roberto. Sí, hay algo que me llama poderosísimamente la atención. El no tener una relación directa con Dios. Ellos como sumos sacerdotes supuestamente estaban al servicio de Dios y cómo
bueno, venía esa ruptura de Dios, esos 400 años de silencio, y ellos no pudiendo captar la voz de su principal rey, ¿no? En este caso, Jehová de los ejércitos. Entonces, pues esa total apatía, cuando lo tuvieron enfrente, cuando lo pudieron reverenciar, venerar, pero como bien dijiste al inicio, ¿no? Ese deseo del poder, ese deseo de poder manipular a todo un pueblo, entonces es lo que me llama la atención de la total ruptura, de relación con Dios directamente como en el pasado. Sí, totalmente. Gracias, mi hermano Alfonso. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? En vez de identificar la voz de Dios, en vez de fácilmente decir, yo veo a Dios en ti, porque era algo notorio, era algo que inclusive muchos sacerdotes lo vieron en Jesús y muchos sacerdotes creyeron en Jesús, pero el sumo sacerdote no. Ni Anás, ni tampoco, ya se me fue el nombre de Caifás. 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 Entonces, ¿por qué? Porque a ellos no les convenía. Ahí es, si les hago una pregunta es muy fácil responderla. ¿A quién quieren más? ¿A Dios, pongámoslo así fácil, o al poder? Todos nos van a decir, a Dios, pero cuando tienes mucho poder, las cosas se complican. Cuando tienes mucha autoridad, cuando de eso depende todo tu dinero y tu posición socioeconómica, digámoslo así, las cosas se comienzan a complicar. Así como de ya no es tan fácil decir Dios o el poder, porque de verdad tengo mucho de lo otro, tengo mucho poder. Entonces sí, Dios, pero también el poder. Y aquí vemos que, como bien dijo mi hermano Alfonso, en vez de identificar y decir, wow, Él es, dijeron, Mejor quitémoslo porque Él es." Entonces, sí lo identificaron, pero no hicieron, volvemos al punto, ¿verdad? Es complicado decir que no hicieron lo correcto cuando Dios ya conocía sus corazones y sabía cómo iban a reaccionar y por eso los había puesto en el punto, porque todo esto es la voluntad de Dios. A lo largo de esta enseñanza voy a estarme topando con lo mismo. Gente que hace cosas mal, pero termina haciendo la voluntad de Dios. Es algo muy contradictorio, pero al mismo tiempo es la voluntad de Dios. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, hermano. No, no, que lo que me llama la atención es eso, para agregar algo más, en cuando, o sea, la entrega de él fue voluntaria. O sea, él dijo yo soy. O sea, en ningún momento él puso ninguna, o sea, actitud como de no dejarse entregar y más con los milagros que había hecho y todo eso, pues ahí lógico que le tenían un cierto temor, ¿verdad? De ver de las cosas que él hacía. Pero ahí fue donde se demostró la autoridad divina de parte de él, ¿verdad? Porque de un momento a otro hasta que sintieron el poder, ¿verdad? Y cayeron al suelo. Sí, pero era algo que tenía que hacer totalmente. Él se tenía que entregar voluntariamente. Eso era algo que tenía que pasar. Adelante, Joasca. Joasco. Todavía no puedo decir tu nombre. Está en silencio tu micrófono, lo puedes abrir. Ya, Oscar. Ya. ¿Me escuchan? Ok, buenas noches, Dios le bendiga. Bueno, a mí me llama mucho la atención la acción de Pilato, porque él siendo un rey en ese tiempo, donde no conocía las leyes judías, cuando a él lo ponen en esa posición de ser el que indique qué es lo que van a hacer con respecto a crucificar a Jesús, él trató lo más que pudo de evitarlo, porque él dice, ok, vamos aquí, pueden soltar a una persona porque es la Pascua. Y siempre pues los judíos prefirieron soltar a Barrabás. Y él al final dijo, bueno, pues ya no, como que ya no puedo hacer más, ¿verdad? Ya son ustedes, es su pueblo el que está decidiendo, no yo. Entonces él en su poder y en
en el puesto que estaba, él trató de evitar eso. Al menos así pues como que lo logro ver yo. No sé si Ujú. estoy mal. No, totalmente bien. Em, es como dijiste, Barrabás, ¿cómo se llama? Pilato. Pilato dijo, pues aquí tengo a Barrabás, yo lo que voy a hacer es que le voy a ofrecer, ¿verdad? Ustedes decidan a quién voy a liberar, si a Jesús o a Barrabás. Pilato dijo, yo no veo nada mal en él, pero tal Ujú. vez es algo de su cultura, allá ustedes decídanlo. Y básicamente de ahí viene el famoso dicho que se lavó las manos, ¿verdad? Cuando alguien dice, pues no es mi problema, es su problema. Entonces, eso fue lo que dijo. Mi hermana Sandra Arceda creo que había levantado la mano. No sé si era por ahí mi hermana Sandra. Sí, Ahí está. sí, Sandra. que a mí me llamó la atención lo mismo que usted, nada más que bueno, no, por ahí no me dio tiempo a decirlo, ¿no? Eh, el solo hecho de decir yo soy, y fíjense que después le vuelve a preguntar el Señor, le vuelve a decir, pero ¿a quién buscan? Porque se dio cuenta, o sea, él sabe todo, ¿no? Yo pensaba para mí, se produjo una conmoción al decir yo soy, y ellos cayeron, no sé si desmayados, cómo, que él tuvo que volver a decirles, ¿no? A mí me impactó eso y nada, me hizo acordar al yo soy de el Señor con Moisés, ¿no? Exactamente. Y ese Nada. mismo yo soy. Es el mismo yo Claro, soy. claro, exactamente, Exactamente. Eso exactamente. es lo que me llama poderosamente a mí. Sí, Me fascina ver que es el mismo yo soy de allá de amén. Moisés, el mismo yo soy que dice Jesús. Y cuando oramos, sabemos que ahí está Él también presente. Amén. Em, Otra cosa Sí, que que yo pensé que alguien le iba a decir, pero no, todavía no le han dicho. El que, a ver si está antes o después de, em, donde está ya se me perdió el versículo donde Jesús le responde al sumo sacerdote y le pegan. Ya, aquí está, en el 22. Dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, para mí que diga Jesús le respondió, ya está, le habló a él directamente. Le dice, si he hablado mal, testifican que está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Imagínense, yo me puse a pensar, Jesús sabía que tenía que sufrir y todo, pero así como de, hey, ese golpe no me tocaba todavía, ¿verdad? No, no estoy haciendo nada mal. Y Jesús si hubiera podido, o sea, yo sé, este capítulo por eso es muy conflictivo para mí, porque yo siempre veo a Jesús como superhéroe y como muy poderoso y todo, pero aquí él se está sometiendo a las autoridades que injustamente lo están golpeando literalmente. Entonces, yo veo a un Jesús que fácilmente le hubiera dicho, hazte polvo, y el pobre soldadito ahí se hace polvo. Y ya no tenía ni que pelear ni nada, ni decir la palabra, solo lo piensa y el otro desaparece. Pero Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Ya no tenemos respuesta. ¿Qué le dijo el otro? Eh, pues no tenía nada que decirle. Imagínense pegarle a Jesús. O sea, montón de cosas. Jesús, ¿por qué no se defendía? Porque tenemos otro versículo que dice como cordero fue al matadero. Ya de aquí en adelante, ya no tenemos a ese Jesús haciendo milagros, dando enseñanzas. Aquí cambia. Aquí tenemos a un Jesús cordero.
y por más, los corderos son inofensivos básicamente, no tienen mucho de cómo defenderse, dependen totalmente del pastor que los cuida y él está como cordero que es llevado voluntariamente al matadero. Él está ahí por obediencia al Padre. Todo lo que él ha dicho que para esto vine, para esto vine, para esto vino. Y es difícil para nosotros ver este capítulo, ver cómo él está cambiando su perspectiva mejor dicho, cambiando su postura de Dios y poniéndose voluntariamente ante las autoridades. Entonces me llama mucho, mucho la atención eso. Y pobre, este sí no tenía nada que andar haciendo ahí. Este sí, me imagino que se ha de haber arrepentido. Me imagino que porque ya no nos menciona más de él y no nos menciona qué le respondió a la pregunta que Jesús le hizo. Nada más cambia el tema. Dice Anás, entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces ahí ya no sabemos qué pasó con este. Pero como Jesús andaba haciendo milagros en todas partes, algo especial ha de haber hecho en la vida de ese alguacil que lo golpeó, de uno de esos soldados. Adelante, mi hermano Alfonso. Bueno, aquí yo veo un hecho también muy repetitivo a través de toda la historia. Yo veo, por ejemplo, a alguien predicando a una multitud y cuando se le hace la invitación de que si aceptan a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, estoy viendo a esa multitud que lo está condenando a la cruz allí ante Poncio Pilato. Cuando le haces la invitación, cuando les dices, aceptas a Jesús, pues estoy viendo realmente que muchos están prefiriendo a Barrabás, ¿no? Están prefiriendo vivir en su pecado, ¿no? En esa área de confort pecaminosa, ¿no? Que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Es algo, a lo mejor ya me adelanté, ¿no? En algo, pero es lo que estoy viendo ahorita en este preciso momento, en esta parte de la historia. Sí, totalmente de acuerdo. Más adelante lo que vamos a hacer es ver específicamente a Jesús y las palabras que dijo Jesús. Ahorita he dejado un tiempo muy abierto para hacer preguntas y respuestas porque hay mucho que ver en este pasaje y hay muchas cosas de las cuales podemos aprender. Adelante, mi hermana Sandra Arceda. Está en silencio su micrófono, mi hermana Sandra. Sí, sí. Sandra Arceda. Ahorita va Perdón. después mi hermana Sandra. No, está bien, está bien, está bien. Ok. Todavía sigue en silencio su micrófono, mi hermana Sandra Arceda. Ya vemos que ya le van a ayudar a abrir el micrófono, no hay problema. Y sí, ahorita vemos que tenemos... ya. Después mi hermana Patricia. Adelante, mi hermana Sandra Arceda. Mami, la cámara encendida, qué vergüenza. El hueco. Adelante, mi hermana Sandra Arceda. Sí, hermano, es que tenía ahí un problemilla. Bueno, yo más que todo iba a hablar lo que decía el hermano anteriormente, el que habló, ¿verdad? Diciendo de que él ve esa multitud pues negando a Jesús. Y eso estamos viviendo ahora, hermano, porque en ese entonces la gente estaba cegada, o sea, no estaba viendo a Jesús, porque ellos, en su mente de ellos, estaban creyendo que Jesús había venido para ser el rey de los judíos, o sea, De los rey judíos. como autoridad, no como el rey que es él, ¿verdad? Entonces, muchos de los que estaban ahí, pues estaban más bien queriendo que lo mataran,
porque se les había todo lo que ellos tenían en mente de creer de que era el rey que llegaba a ellos a salvarles de sus situaciones económicas o de la vida que ellos estaban viviendo. No lo estaban viendo como el verdadero rey, que es Jesús. Hoy igual, hermano, nosotros le hablamos a las personas de la palabra de Dios y las personas pues dicen después o quizás otro día. Entonces, si nosotros vemos en ese tiempo de cómo a Jesús no tomaron en cuenta la gran importancia del Salvador del mundo, hoy igual, hermano, pasa eso. Muchas personas, nosotros como cristianos, le hablamos a las personas, les hacemos ver el pecado, les hacemos ver cómo Dios en su gran misericordia fue crucificado por nuestros pecados y la gente no quiere nada con Dios. Entonces estamos viviendo, pienso, el mismo tiempo de cuando Jesús vino para salvarnos. Igual estamos viviendo este tiempo ahora de la misma manera porque como habemos mucho que gracias a Dios pues le conocemos, hay muchos que no quieren conocerle. Eso era todo, hermano. Gracias, mi hermana Bendiciones. Sandra. Y sí, totalmente, ¿verdad? Aunque les voy a poner, antes de darle la palabra a mi hermana Patricia y a Patty, les voy a explicar, quiero ponerme del lado de la multitud. Imagínense, bueno, la definición de Mesías, que es el que viene a salvarnos. Y realmente Jesús era un Mesías para ellos. Como dice mi hermana Sandra, no es el Jesús que ellos estaban esperando, que llegaba a ser el rey de Israel y a gobernar y a librarlos de todo, de Roma, básicamente. Imagínense qué problemón se hubiera metido, también esto hay que verlo, a Anás y Caifás, al decir, sí, él es Jesús, él nos va a liberar de Roma, pero ellos eran amigos de los romanos, entonces se hubiera metido en problemas también. Entonces, qué difícil para la gente en ese momento decir desde el punto de vista político, decir, Él es Jesús, el rey que nos viene a liberar, porque Jesús no había llegado a eso. Jesús había llegado a esto, a morir por nosotros. Y aunque es duro, hay que entender que ese es el objetivo con el que el Padre envió al Hijo a la tierra. Adelante, mi hermana Patricia Sara y después Patti Cervantes. Buenas noches, bendiciones. Me llamó la atención Judas, siendo discípulo de Jesús, aunque siempre dio la nota de estar, de ser muy diferente a lo que eran los otros discípulos. Era una persona que si ungían a Jesús se enojaba o más que Jesús mereciera un perfume como hizo María, la hermana de Lázaro, él quería que fuera para los pobres, pero era todo una cuestión de cómo era él, ¿no? Y aquí llevó a los contrarios de Jesús, los llevó a un lugar que él conocía junto con Jesús y los discípulos, y él sabía que Jesús iba a orar allí. Conocía cada lugar donde donde Jesucristo iba con sus discípulos, porque él era un discípulo más cuando andaba con Jesús. Pero esta vez se mostró contrario, se mostró en el otro bando, como un traidor, aunque después le agarró la desesperación, lo dicen otros, sí, también en otros evangelios, le agarró la desesperación, quiso devolver esas monedas, quiso retroceder el tiempo quizás de lo que había hecho, pero ya era tarde. Pero aquí cómo destaca también que Judas tomó ese lugar, el lugar de Getsemaní, donde estaba un lugar donde Jesús se juntaba con sus discípulos para estar junto a ellos, instruirlos
y demás. Sí. No tuvo miramiento este Judas. Ujú. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Qué difícil para Judas. Bueno, realmente Judas tenía una labor muy fácil, llegar y identificar a Jesús. Yo les pregunto, ¿por qué necesitaban a Judas para identificar a Jesús cuando Jesús públicamente andaba haciendo milagros? Jesús públicamente andaba enseñando en el templo, en la sinagoga. Jesús andaba públicamente haciendo su ministerio. ¿Por qué necesitaban a Judas para identificarlo? Como estaba diciendo mi hermano, necesitaban que, mejor dicho, ¿por qué necesitaban identificar específicamente a Jesús? O sea, que no lo conocían, que no lo habían visto hacer milagros, que no lo habían, ya sabían su nombre, sabían de dónde era y todo, pero ¿por qué necesitaban a Judas para identificarlo? Y Judas también, otro que se dejó llevar por el dinero y terminó haciendo algo que no debía hacer para los objetivos finales de Dios. Adelante, Patti Cervantes. Hola, buenas noches a todos, Dios nos los bendiga. Pues muy profundo porque ahorita con el comentario se abre más y son muchas cosas que comentar, pero prácticamente a mí me llama la atención, como dices, ¿por qué Judas? Porque realmente yo creo que en este caminar podemos caminar y pues de alguna manera tipifica esa parte, ¿no? Que em, podemos estar caminando en el Señor y realmente no estar entregados, no conocerlo y ver el corazón también que tenemos, porque Judas pues también tenía que, o no precisamente no tenía que haber sido Judas, ¿verdad? Sino pues porque ya había un plan, ya estaba escrito y pues de aquí es donde se pesan los corazones, ¿no? Y el hecho de que habían 12 caminando, eh, ¿cuántos sabemos caminando en estos caminos del Señor? Y el Señor va a ver nuestros corazones, qué, Ujú. qué, qué es lo que tenemos realmente y por qué estamos sirviéndonos, ¿no? ¿Cuáles son las intenciones de nuestro corazón? Me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que estaban comentando, si nos vamos a Juan 3, eh, con Nicodemo, ¿verdad? Que de alguna Ujú. manera, pues un hombre que, que era un maestro de la ley, que reconoció, él sabía, porque nos dice en 3:2, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, o sea, aquí de alguna manera lo reconoció, pero ¿por qué a veces pasa también en muchas personas el decir yo te reconozco, pero no hay el valor para seguirlo, ¿no? No hay el valor de tomar la cruz y de caminar con él. Entonces, creo que, bueno, todo esto también, si lo ponemos, todas esto que quedó escrito, si lo ponemos, em, traerlo a nuestras vidas, ver cómo estamos caminando. O sea, ¿qué discípulo puedes ser tú? ¿Quién eres tú, no? O sea, Ujú. ¿eres un Judas? ¿Eres un Nicodemo? ¿Eres un Pedro? ¿Eres un Juan? Es ponernos también, ¿no? O sea, es hermoso porque, el escudriñar de esta manera nos lleva a conocer esos tiempos, pero cómo se puede aplicar ahorita en nuestras vidas y quién eres tú, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención en este capítulo, que como Jesús les decía, de cierto te digo, y él mucho repite eso, ¿no? O sea, de cierto te digo, y algo que nos pide, pues es necesario nacer de nuevo. Muchas veces decimos, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Quieres aceptarlo? Yo creo que lo más correcto es decir, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? ¿Quieres entregar? Yo creo que ahí nos lleva a otro nivel, ¿no? O sea, de Sí. verdad de hacerlo más con un compromiso, de saber que quieres caminar con Él. Quieres tomar eso y tomar la cruz y estar decidido y dar esos pasos, porque a veces el decir, el aceptar, sí, lo reconozco, sé, pero pues no, mejor no, porque tengo una posición, porque tengo esto o ahorita no quiero, entonces es más que todo que nos lleva. A mí me gusta mucho esta clase porque pues sí nos hace escudriñar y pues bueno, conocer siempre ese corazón tan hermoso del Señor. Gracias y bendiciones a todos. Gracias, Patti. Y de verdad que qué bonito
cuando alguien dice lo que yo había pensado decir, yo les iba a preguntar justamente lo que tú estabas preguntando. ¿Qué tipo de discípulo eres? A veces no somos siempre un Judas, a veces no somos siempre un Pedro, pero en muchas situaciones de nuestra vida podemos actuar como Judas, actuar como Pedro, actuar como Juan. Y es muy fácil criticarlos. Es muy fácil decir, uy, aquel discípulo, pero bien que lo negó, ¿verdad? Y cuántas veces nosotros negamos a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros nos han dicho o han hablado mal de los cristianos y nosotros estamos presentes y no decimos, ah, pero yo soy cristiano? A veces ya me ha tocado estar en entornos donde a veces hay uno o dos cristianos y yo digo, no, pues yo soy cristiano. Y al rato se me acerca alguien más y me dice, yo también soy cristiano, pero aquí nadie sabe. Y yo, pues sí, porque no se nota, le iba a decir yo. Obviamente no les digo nada, ¿verdad? Pero se debe de notar que nosotros somos cristianos. Se debe de ver la diferencia. Y lastimosamente, como dijo Patti, ¿verdad? En nuestro caminar en la iglesia vamos a encontrarnos con algunos Judas, personas que les gusta administrar la bolsa. Y lastimosamente por eso son mal vistas algunas iglesias en el entorno secular, en el entorno del mundo, digámoslo así. Dice, ah, es que ahí les importa más el dinero. Porque sí, lastimosamente hemos tenido iglesias que dan mal testimonio, iglesias que tienen un Judas adentro y administran mal la bolsa. ¿Por qué? O sea, ¿por qué dijo Judas que no quería, que se había desperdiciado ese perfume? Porque él ya le estaba echando numeritos para él agarrar de la bolsa también. Entonces dice, no, si le damos eso a los pobres, yo le doy tanto a los pobres y me quedo con tanto y tanto para mí. Entonces ya le había echado ojo a la bolsa. Entonces nos vamos a encontrar con todo tipo de cristianos, pero nuestros ojos siempre deben de estar puestos adelante. Mi comparación siempre debe ser con Jesús. Yo en cierto punto puedo actuar como tal discípulo, en cierto punto puedo actuar como otro, en cierto punto hay personas que actúan como el pueblo, digámoslo ahí, así. El pueblo dijo, no, no queremos a Jesús, queremos a este Barrabás. Entonces, ahí el pueblo sabio, ¿verdad? Decidiendo. Eh, no tenemos que dejarnos llevar. Si alguien grita algo, ah, yo también lo voy a gritar. No, sino pensar. Pero como les digo, este capítulo es medio contradictorio porque es la voluntad de Dios. Y qué difícil es cuando las cosas son difíciles y son la voluntad de Dios. Me gusta, antes de darle la palabra a mi hermano Roberto, me gusta el versículo donde dice de esta, ay, ya se me movió. Eh, Aquí en el versículo 11, Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Imagínense qué difícil para Jesús decir estas palabras. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Es como decir, yo no quería, pero yo soy obediente, la voluntad de mi Padre es que yo esté aquí y esa es la copa que yo voy a beber. O sea, eso es lo que yo voy a hacer por obediencia y voy a poner mi vida a voluntad. Qué difícil es. Imagínense si es difícil para nosotros entenderlo, cuánto más no para Jesús hacerlo también para Él. Está en un momento muy complicado para Él, pero Él es 100% Dios y es por ciento hombre. Como hombre es 1000% complicado, como Dios es 0% complicado, porque es obediencia. Entonces no sé, de mi punto de vista es un poco contradictorio, pero se complementa perfectamente. Adelante, mi hermano Roberto Méndez. Sí, gracias, hermano. Sí, es que me puse a pensar, hermano, con
con lo que usted dijo al respecto de Jesús, que por qué tenía que llegar Judas y darle un beso a él, si ya, y si Jesús era más conocido que, bueno, imagínese, o sea, que con quién no lo iba a reconocer. Pero bueno, tal vez hay algunos puntos que puede ver uno. Primero, había mucha gente cuando llegaron a donde Jesús. Y según ellos, pues tal vez podía, tal vez escabullirse o algo así entre todos. Entonces Judas pues estaba cerca, entonces más fácil lo podían atrapar. Otra, que era de noche. En la noche no se veía pues muy bien, no es como hoy día que hay luces en todo lado, sino que ahí lo que veían eran pues, llamas o no sé qué. Pero Y llevaban también antorchas. sí, exactamente, sí. Y también, ¿cómo se llama? También para que se cumpliera, también hay una profecía en el Salmo 41:9, en donde dice, aún el hombre de mi confianza, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, ha levantado contra mí el talón. Entonces, bueno, puede ser algunas ahí. Ujú. Gracias. Sí, gracias, gracias, mi hermano Roberto. Ahí nos aporta varias ideas, ¿verdad? Para complementar esto de que por qué Judas tenía que identificar a Jesús. La verdad es que Jesús ya se las había hecho varias veces a los judíos y a los romanos. ¿Se acuerdan cuando lo querían atrapar y dijo, no, todavía no es mi tiempo? Y ya, no le pueden hacer nada. Eso es todo lo que Jesús tenía que decir. Todavía no es mi tiempo. Es como, no sé, en Centroamérica hay un juego que decía pido tay. Es así como de, no, ahorita no me pueden hacer nada a mí. Jesús decía, ese no es mi tiempo y ya, no lo podían atrapar, no le podían hacer nada y se iba caminando entre la multitud. Jesús no, me fascina que Jesús no tenía ni que correr porque él no anda huyendo de nadie. Él tiene toda la autoridad. Él nada más dice, todavía no es mi tiempo, no me pueden hacer nada y se va. Pero en este caso es totalmente diferente. Él dijo, yo me voy a dar voluntariamente. ¿A quién buscáis? Yo soy. Y boom, hasta se cayeron. Adelante, mi hermana Patricia, ya luego seguimos. No, quería más bien preguntarle, maestro, escúcheme, cuando Dios dice en el capítulo 17 del versículo 12, Jesús dice que Él guardó a los que se les había dado, solamente se perdió el hijo de perdición. ¿Habla de Judá o habla del hijo de perdición, como también habla en Tesalonicense? Yo creo que ahí hace referencia más que todo a Judas definitivamente, em, porque el único que se perdió, que él sabía que tenía dentro de sus discípulos, pero que no 100% era de sus discípulos, era Judas. Em, y tampoco él lo sacó, él no lo discriminó, no lo atacó, sino que él dijo, no, pues, o sea, él solito se va a ir. Y a él se le llama hijo de perdición. Gracias, hermana Patricia, por su pregunta. Vamos a seguir. Vamos a darle una segunda lectura, pero ahora nada más nos vamos a enfocar, no lo vamos a leer todo por cuestión de tiempo, pero nos vamos a enfocar solamente en las palabras de Jesús. Yo ya lo tengo aquí marcado y vamos a enfocarnos solamente en las palabras de Jesús. Lo primero que Jesús dijo es, ¿a quién buscáis? Les hizo una pregunta. Algo que he aprendido yo de Jesús es que muchas veces nosotros nos apresuramos y caemos en conclusiones. Y Jesús, siendo omnisciente, Él lo sabe todo. Aún así, Jesús siempre hace muchas preguntas. Jesús sabía que lo iban a buscar a Él, sí lo sabía, porque Él lo sabe todo. Y aún así les pregunta, ¿a quién buscáis? Yo creo que la pregunta la hace para ver si ellos están entendiendo a quién es el que buscan. Y le responden a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy.
Y ya sabemos qué pasó, ¿verdad? Dice que retrocedieron y cayeron a tierra. Bueno, mi imaginación es o sea, así vuela en estos momentos, ¿verdad? Yo me imagino que ellos han de haber escuchado la voz de Dios. O sea, eran soldados, eran guerreros, o sea, estaban entrenados para por lo menos ser una buena policía, digámoslo así, para defender, y la batalla era cuerpo a cuerpo. Entonces no eran alguien que tirabas así nada más dándole un empujoncito. Dice que retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces yo me imagino lo que han de haber escuchado sus oídos, ¿verdad? Jesús nada más dijo yo soy y ellos lo escucharon así como un gran estruendo, así de yo soy, y se asustaron y ¡boom! Cayeron. Qué increíble en ese momento y aún así siguen haciéndolo. Todavía les pregunta la segunda vez, versículo 7, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad de ir a estos. Jesús también sabía que lo querían a él. A los discípulos no muy lo buscaban. Como que sí, pero no tanto. Y me llama poderosamente la atención que dice, os he dicho que yo soy. Imagínense un yo soy, qué poderoso es. Ahora imagínense un os he dicho que yo soy. Wow, con qué poder ha de haber dicho Jesús, os he dicho que yo soy. Siempre a mí se me hace injusto cualquier persona que trata en aquel tiempo o en la actualidad de pelear en contra de Jesús o de Dios, porque hay personas que van en contra de la voluntad de Dios intencionalmente. Y yo digo, wow, qué valor hay que tener y qué injusto al mismo tiempo. O sea, es tan injusto porque Dios puede pronunciar algo y ya desaparecemos o nos cambia de lugar, pero aún así en su amplia misericordia no nos hace nada. Y en su amplia misericordia y amor por nosotros, le responde, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Imagínense la autoridad implícita en ese os he dicho que yo soy. Sigamos. Versículo 11. Sí, hermano. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, discúlpeme, no, es que me llama mucho la atención de que dos veces en el versículo 5 y creo que es en el 7, no, en el 4 y en el 7, Jesús les dice, ¿quién buscáis? Dos veces, ¿verdad? Pero yo siento que en la segunda les pregunta otra vez, porque cuando cayeron a tierra quedaron como azorumbados. O sea, no se los saben ni para dónde agarrar, y los veo tan perdidos que de una vez, otra vez vuelve a preguntar, ¿a quién buscáis? Y a Jesús de Nazareno, bueno, ese soy yo otra vez. De manera nada Todavía más eso. les dice, ¿están seguros que me buscan a mí? Porque yo Sí. aquí estoy. Imagine, y lo que me fascina es que es, es increíble ver tanto poder en Jesús, porque como dijeron, es el mismo yo soy de la zarza ardiendo, es el mismo yo soy cuando Jesús dice yo soy, es el mismo con quien hablamos ahora. Todo ese poder poniéndose tranquilamente y decir, aquí estoy, llévenme a mí, pero a mis discípulos no los toquen. ¡Wow! ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacemos los humanos con el poder? Somos anás, nos aferramos al poder y no lo soltamos. Pero ¿qué hace Jesús con el poder? Lo pone al servicio de su Padre y dice, pues aquí estoy, llévenme a mí, no les hagan nada a ellos. Y, y bueno, hay muchas otras cosas, este texto está, hay muchas cosas. ¿Por qué los discípulos andaban armados? Eso es algo que no lo hemos hablado. Versículo 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, o sea, era alguien de literalmente de armas tomar. Era alguien que inmediatamente ¡bum!, actuaba y andaba armado.
Él sabía que algo iba a pasar y andaba armado. Entonces, sigamos. Dice, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Qué bonito es ver, qué increíble, mejor dicho, es ver al Dios Todopoderoso en ese momento poniendo su vida frente a las autoridades que injustamente la estaban tomando. Y aquí hay un tema muy interesante. ¿Qué hace Jesús ante la injusticia? Este capítulo es una clase magistral de qué hacer ante la injusticia en el caso de Jesús. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Él, o sea, todo lo que le estaba pasando era injusto. Que lo arrestaran era injusto. Que lo llevaran y que le hicieran preguntas y que lo bofetearan era injusto. Que lo declararan culpable era injusto. Que no lo soltaran era injusto. Todo paso a paso iba siendo injusto, pero iba siendo la voluntad de Dios. Y eso es difícil de comprender para muchos de nosotros. Cuando las cosas se están dando no a nuestro favor, cuando tenemos injusticias frente a nosotros, pero hay veces en las que es mejor, tenemos que callar y, ojo, siempre, siempre, siempre Dios hace su obra. ¿Cuál era el objetivo de aquí? El objetivo que Jesús tenía era obedecer al Padre y por medio de la obediencia al Padre, nosotros ahora tenemos salvación. Eso es algo que va por mucho más allá del sacrificio que cualquiera de nosotros podría hacer. Ese sacrificio solo Jesús lo podía hacer y Él lo entiende y Él toma esa responsabilidad y ese dolor y lo hace. Sigamos versículo 20. Jesús le respondió, la pregunta que le hace el, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Sobre eso lo estaban cuestionando, sus discípulos y su doctrina. Y él les dice, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado que en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. Entonces ahí le está diciendo, miren, pues todo lo que yo he dicho ha sido público. Dice, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. ¿Qué le está queriendo decir Jesús aquí? Les está diciendo, miren, yo no me tengo que esconder para andar haciendo las cosas. Todo lo que yo he dicho es público. Vayan y pregúntenle a la gente que ha creído en mí. ¿Por qué? Porque si el sumo sacerdote iba a preguntarle a la gente de quién era Jesús, recordemos, el sumo sacerdote encarceló al ciego, o no, lo sacó, lo expulsó de la iglesia, al ciego, porque sus ojos le habían abierto los ojos. Imagínense qué injusto. El primer día viendo y lo corren de la sinagoga, lo corren del templo. Entonces, qué, qué injusto era esto. Pero, ¿cómo le van a decir al ciego? Mira, tú no tienes que creer en Jesús, Él no es. El ciego le va a decir, pues abrió mis ojos y ahora veo. Entonces, yo sé que Él es. En versículo 23 dice, si he hablado mal, bueno, aquí estamos viéndolo de este golpe. Hasta el momento, ¿algún comentario o alguna aportación? Referente a lo que dijo Jesús. No. Bueno, entonces sigamos. Versículo 34.
Recuerden, ahorita nada más vamos viendo lo que Jesús estaba respondiendo, solamente las palabras de Jesús. 34 dice, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho de mí? La pregunta ahora ya está con Pilato. Leamos el 33, dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y ahí dice, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Ahí otra vez tenemos a Jesús respondiendo con una pregunta. Jesús lo que le está diciendo, ¿tú realmente crees esto o es lo que nada más repites lo que has oído de otras personas? Entonces ahí Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Qué le respondió Jesús? Le respondió la verdad. Le dice, mi reino no es de este mundo. Pero, ¿se acuerdan cuando, se me fue ahorita, que estaba enfrente de ellos y Dios le permite ver toda la comitiva de ángeles que estaban frente a ellos? Entonces, gracias, Eliseo, que le permite ver todos los ángeles que estaban ahí. Yo me pongo a pensar siempre en eso, porque en esto que estaba pasando, todos los ángeles del cielo y caídos también estaban ahí viendo. Era el momento más relevante de toda la historia. Los caídos estaban pensando que estaban ganando. Los ángeles no caídos estaban seguros de que ellos tienen la victoria, porque la tienen. Y Jesús en este momento nada más estaba poniendo su vida, poniendo su vida. Pero dice, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Volvemos al punto, la visión que tenía Jesús, la fe de Jesús le permitía ver cosas totalmente diferentes a las que nosotros estamos viendo, inclusive leyendo, inclusive sabiendo lo que va a pasar. La fe que tenía Jesús le permitía ver que él tenía que poner su vida por la vida por los pecados de cada uno de nosotros. Él tenía que estar muy seguro de lo que estaba haciendo. Él tenía que estar constantemente poniendo su vida a voluntad. Y él sabía que, o sea, él es perfecto, él sabía quién es, él sabía que es el rey de todo, el creador, el Dios, pero que todavía no era su tiempo, no era su objetivo venir a gobernar. Entonces por eso le dice, mi reino no es de este mundo. Luego Pilato le dice, luego, ¿eres tú rey? ¿Tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y ahí se queda. Dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero imagínense lo que Jesús le dice, yo para esto he nacido. Imagínense la seguridad con que Jesús estaba viendo las cosas. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para nosotros nacer y venir al mundo
es como lo mismo, pero para Jesús es diferente. Para Jesús, Él estaba fuera del mundo y por medio del nacimiento vino al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel, dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, ¿cuántas veces Jesús no dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Y aquí otra vez Jesús le ha de haber respondido, yo soy. Yo soy el que habla contigo. Y la verdad no sabemos si Pilato creyó en Jesús o no creyó en Jesús. Em, la verdad es que él le dio al pueblo escoger, pero podemos analizar y ver todas las respuestas de Jesús. Todas son intencionales y de todas las respuestas aprendemos algo. Y con la última queda totalmente confirmado todo lo que hemos venido aprendiendo y diciendo. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Como les dije, esta clase se me hace medio complicada a mí porque es muy fácil hablar de la voluntad de Dios cuando las cosas van bien. Es muy fácil hablar de la voluntad de Dios cuando estamos hablando de, ay, sí, qué bonito aprender sobre el espíritu, aprender sobre la obediencia, y sí, qué bonito la voluntad de Dios. Pero hablar de la voluntad de Dios cuando las cosas son complicadas es algo totalmente diferente. Pero a pesar de todo, a pesar de que lo estaban entregando, a pesar de que él ya sabía el sufrimiento que iba a pasar, a pesar de que sus discípulos lo estaban negando, a pesar de todas las circunstancias en contra de él siempre estaba seguro a qué había venido. Él estaba seguro y por su propia voluntad, él estaba ahí. Nadie lo estaba obligando, nadie lo estaba forzando, nadie lo atrapó, digámoslo así, y que Jesús no se pudo zafar, ¿no? Él por voluntad estaba poniendo su vida por tu vida y por mi vida. Entonces, ¿qué puedo ver yo en todos estos versículos? Misericordia. No puedo ver el amor de Dios. Eh, prefiero no ver el sufrimiento, prefiero ver a Dios a través de las circunstancias mostrando su amor para cada uno de nosotros. Prefiero ver a un Dios totalmente decidido a dar su vida por los pecados de toda la humanidad. Él dijo, este es un sacrificio que tengo que hacer. Es la copa que me dio mi padre. Y yo nací para esto. Qué complicado. Nosotros queremos ver a Jesús como rey, queremos ver a Jesús como Mesías, pero ver esta faceta de Jesús, no me queda más que decir gracias Dios por tu misericordia, gracias Dios por tu amor y gracias Dios que te diste para morir por mis pecados. A mí me tocaba poner mi vida para pagar mis pecados. Y tú pusiste tu vida siendo acusado injustamente. Tú pusiste tu vida y nos libraste de morir pagaste nuestros pecados por toda la humanidad, toda la humanidad. No me queda más que decir gracias y de verdad no entiendo. Qué difícil, mejor dicho, qué difícil es hablar con estas personas que aún que saben todo esto, aún que ven todo esto, no quieren aceptar este regalo que Dios les da. Nada más nos queda orar por esas personas y seguirles hablando para que algún día
puedan proceder al arrepentimiento de sus pecados y aceptar ese regalo que Dios les da. Ok, mis hermanos, ¿algún comentario? Todavía tenemos unos minutitos de clase. Sabemos que hay mucho que decir. Adelante, mi hermana Sandra. Sandra de Argentina. Sí, perdón. A mí lo que me dejó muy en claro el el capítulo anterior y este capítulo es, todo es para Él y por Él. Y yo pensaba, ¿no? Y le decía, Señor, parece un poco egocéntrico esto. Todo es para vos, por vos. Y enseguida, la voz del Señor, ¿no? Es que yo te creé para mí. El Señor me hablaba a mí personalmente. Yo te creé para mí, para mi gloria. Y cuando desobedeciste, yo podría haberme olvidado. Y sin embargo estaba el plan de rescate de Jesucristo, pero por amor. No tenía necesidad por nosotros el Señor de pasar por lo que pasó. Eso es lo que el Señor me decía hoy, toda la tarde estuvo con eso, ¿no? No había necesidad, lo hago por amor, por el amor ese que vos todavía no terminás de entender. Nada, era eso, era decirme, lo hago por amor. Los ángeles que se rebelaron no los perdoné y no los voy a perdonar. Y sin embargo ustedes que me abandonan, que me niegan, que no me conocen como me debieran conocer y sin embargo, aún así te sigo perdonando, aún así te sigo perdonando y aún así la pregunta, ¿no? ¿Quién dices que soy? ¿Me conocés vos o me conocés de oídos? Esa es mi reflexión de los dos Gracias, mi capítulos. hermana Sandra. De verdad, muy bonito, ¿verdad? Que todo es de Dios, somos de Dios, y a pesar de que seguimos hablando de Dios, de Dios, de Dios, de Jesús, de todo de Él pone su vida por nosotros. A pesar de que todo es acerca de Él, aprendemos de Él y todo es de Él, aún así Él nos ama siendo quienes somos, nos ama y dio su vida por nosotros. Adelante, mi hermano Alfonso. Sí, sí, pastor. En este acto de redención veo la gracia de Dios en el acto de un sacrificio por todos aquellos que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, porque Él es nuestra salvación, resumido en Juan 3:16. Sí, totalmente. Juan 3:16 es el versículo más famoso, es el versículo que todos nos debemos de saber de memoria, mínimo. Ese es como lo más mínimo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí vemos la parte complicada del libro de Juan, ¿verdad? Cuando Jesús está poniendo su vida por nosotros. De verdad no nos queda más que decir gracias, Dios. De verdad el amor que tú nos tienes es increíble. Como dice mi hermana Sandra, no terminamos de entender el amor de Dios. No sé, nosotros podemos amar, podemos querer todo, pero el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y no nos queda más que aceptarlo y agradecerlo. Y dice Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí es donde nosotros debemos de actuar y donde nosotros debemos de entrelazar las cosas. ¿Por qué? Porque si yo me quedo, ay, gracias Dios, y yo puedo, porque tú hiciste este sacrificio, yo puedo irme y pecar todo lo que quiera, ¿sí? Y todo de eso te lo va a perdonar Dios. Pero
Si tú amas a Dios y realmente estás agradecido con Él, lo que tienes que hacer, según Juan, es guardar mis mandamientos. Entonces yo por eso yo ya no me puedo ir a pecar y decir, yo soy libre en Jesús porque Él va a perdonar todos mis pecados. Sí, pero eso no te da la libertad para pecar. Eso al contrario, te hace humilde para que por amor obedezcas los mandamientos de Dios. Y mientras más ames a Dios, más obediente deberías de ser. Mientras más ames a Dios, más apegado a su palabra vamos a estar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Amar a Dios, obedecer a Dios. Y con esto terminamos, ya se nos fue el tiempo. Hay muchísima más información que sacar de aquí del texto. Si gustan, una cosa que me llamó mucho la atención fueron los contrastes. Estudien los contrastes en este capítulo. Barrabás y Jesús. Estudien también las preguntas que le hacían a Jesús en contrastes y vean cómo se contrapone una cosa contra la otra. Eso es un estudio muy bonito también. Pero vamos a terminar con una oración. Oremos. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor. Gracias porque en el capítulo 18 del libro de Juan, tú nos has dejado una muestra de tu misericordia, Señor, de tu gran amor. También de tu poder, Señor, de decir yo soy. Ese mismo yo soy que estaba en la zarza, con quien estamos hablando ahorita, Señor, esa autoridad, ese poder, tú lo pones a los pies de las autoridades para cumplir lo que tu Padre te envió a hacer, Señor. Gracias porque tú pusiste tu vida por los pecados de cada uno de nosotros, Señor. Eso es algo que no terminamos de entender. El amor que tú nos tienes, Señor, es enorme, Señor. Sobrepasa mi entendimiento, Señor. Te pido que nos ayudes a actuar en base a eso. Te pido que nos ayudes a estar conscientes, Señor, no solamente ahorita en la clase, sino también a vivir en base a eso, Señor. Te pido que nos ayudes todos los días a vivir conforme deberíamos de vivir en obediencia a ti, Señor. Te pido que te quedes con nosotros, Señor, y que bendigas a cada una de las familias aquí representadas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.